Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a hacer hincapié en este video personalmente a todo lo que tiene que ver con las recuperaciones y las lesiones que están atravesando los diversos futbolistas de River, sobre todo en estos últimos días, porque lamentablemente hay dos nuevos jugadores que no están lesionados pero que estuvieron ausentes en la práctica de ayer. Son los dos que vemos en pantalla. Juan Fernando Quintero y Nicolás de la Cruz no se hicieron presentes en el entrenamiento. El colombiano y el uruguayo padecen un cuadro gripal y por ese motivo no asistieron a la práctica matutina en el predio de Ezeiza en el River Camp, y por eso está en duda la presencia de ambos para el partido del próximo sábado frente a San Lorenzo en condición de visitante. El brote gripal sigue afectando de lleno a buena parte del plantel de River desde hace un par de semanas. Todo comenzó con Paulo Díaz, siguió ni más ni menos que con Marcelo Gallardo, que estuvo a punto de no dirigir la semana anterior en Rosario frente a Newell's. Luego se sumaron Agustín Palavecino y Andrés Herrera, que por suerte ya están bien. Y finalmente este martes se conoció que dos jugadores más del equipo fueron perjudicados por este virus gripal. Tanto Quintero como de la Cruz comenzaron a sentir síntomas en las últimas horas del lunes y es por eso que no asistieron este martes al entrenamiento matutino. De esta manera, ambos están en duda para estar en la consideración en la nómina de futbolistas que se presentarán el sábado desde las 17 horas en el nuevo gasómetro para enfrentar al Ciclón por la quinta fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, en un encuentro clave para River porque será el último en condición de visitante antes de dos compromisos consecutivos en el Estadio Monumental frente a Gimnasia de La Plata y luego el Superclásico ante Boca. Cabe destacar que en promedio los plazos de recuperación de los casos mencionados por esta gripe rondaron entre los 2 y 3 días, por lo que si todo marcha bien, llegarían al final de la semana con los tiempos juntos para poder estar presentes frente a San Lorenzo. De todas maneras, el muñeco aguardará por la evolución de ambos y a partir de allí considerará con el correr de las horas si contará o no con ellos para el próximo partido. Vamos ahora a referirnos a una situación que involucra a un lesionado, al que ven en pantalla, Enzo Pérez, y a quien va a ser su reemplazante definitivamente por los próximos partidos. Es probable que Gallardo no utilice al mismo futbolista para jugar en el lugar del capitán del equipo en los próximos 3 encuentros. Recordemos que serán el sábado contra San Lorenzo, el miércoles frente a Deportivo Laferrere por Copa Argentina y el otro domingo frente a Gimnasia en el Monumental. Después viene el Superclásico ante Boca, pero Enzo llegaría, no sé si en las mejores condiciones, pero estaría dispuesto a hacer el esfuerzo para disputar ese importante compromiso. Uno de los grandes problemas que tendrá el equipo es que Enzo deberá estar por lo menos 2 semanas parado debido a la distensión en el isquiotibial derecho. ¿Qué variantes tiene en mente Gallardo en principio para reemplazarlo? La primera y más firme, y la que casi con seguridad va a utilizar el próximo sábado ante el Ciclón y la que también usó el domingo en el Monumental frente a Racing, es el ingreso de Bruno Zuculini para tomar el control del círculo central. Lo positivo es que el mediocampista es un jugador con experiencia y si bien no tuvo el mejor rendimiento, sobre todo en el segundo tiempo frente a la Academia, ha tenido buenos niveles a la hora de reemplazar a Enzo, sobre todo en el final del semestre pasado. Recordemos que había sufrido una luxación en el codo Enzo Pérez, por lo que Zuculini jugó la mayor cantidad de partidos en el último mes y tuvo un buen rendimiento, sobre todo por ejemplo en la final contra Colón por el Trofeo de Campeones. Sin embargo, hay otras posibilidades en la cabeza del entrenador. Por un lado, mover de posición a Enzo Fernández para que compre un rol más de contención y defensivo que de creación y que además sea la primera salida del equipo desde la mitad de la cancha, en una función que ya conoció no solamente en las divisiones inferiores de River y en la reserva, sino también en su exitoso paso por Defensa y Justicia. De esta manera, el muñeco podría sumar al once inicial a un volante más de ataque o inclusive sumar a un delantero para acompañar a Julián Álvarez. Aunque claro, también está lo negativo, y es que Fernández jugaría muchísimo más retrasado y más lejos del arco. Y por último, la tercera opción y una sorpresa, como Gallardo habitualmente nos tiene acostumbrados, sobre todo tratándose de los pibes del club, es que en el amistoso disputado el lunes por la mañana en el River Camp frente a Defensores de Belgrano apareció en la formación titular Sebastián Sánchez, un juvenil de 20 años que es el volante central suplente de la reserva, y si bien todavía no sumó entrenamientos formales con el primer equipo, no sería para nada descabellado que cuanto menos pueda estar presente en el banco de suplentes el sábado contra San Lorenzo y por qué no el próximo miércoles ante Laferrere. Continuamos ahora con la evolución de Matías Suárez. El futbolista ya había jugado la semana pasada bastante tiempo en el amistoso frente a Tigre y lo ha vuelto a hacer en el comienzo de esta semana frente a Defensores de Belgrano, por lo que nos preguntamos efectivamente, y tal como se lo preguntaron a Marcelo Gallardo en la conferencia antes de jugar con Racing, ¿cuándo va a estar disponible el delantero? Porque River lo va a necesitar.
Quizás ahora no se note tanto, pero cuando empiece la doble competencia, claramente River va a necesitar más recambio en la parte ofensiva del equipo. El delantero sigue sumando minutos de juego en buena forma en los amistosos que está organizando Marcelo Gallardo entre semana. El miércoles pasado contra Tigre había sido noticia por su regreso a un partido después de aquel ingreso en el Superclásico del 3 de octubre del año pasado, y el lunes por la mañana además volvió a tenerse sanciones positivas en el triunfo por 6-2 ante Defensores de Belgrano, e incluso se dio el lujo de marcar un gol. De hecho, no gritaba en uno, y si bien este no fue en un partido oficial, desde el 22 de agosto del año pasado en un 1-1 contra Gimnasia de La Plata por la séptima jornada de la Liga Profesional en los 3 minutos del primer tiempo. Después de eso, la sinovitis en la rodilla derecha le sacó continuidad, y el toilet quirúrgico que se le hizo para dejar de atrás todos estos dolores lo alejaron de las canchas hasta que recibió el Alta América después de finalizar la pretemporada. Todavía de falta, es cierto, estos 80 minutos que jugó ante Tigre y ahora frente a Defensores de Belgrano, que son todo el partido porque se jugaron 2 tiempos de 40 minutos, representan recién los primeros pasos que hace para terminar con todas estas molestias físicas. Además, este lunes por la mañana volvió a tener un muy buen nivel, pareciéndose cada vez a su mejor versión, pero como dije, va a necesitar muchísima más regularidad y continuidad. A pesar de todas estas buenas sensaciones, lo que hay que remarcar es que Marcelo Gallardo fue muy prudente en cuanto a su vuelta oficial al campo de juego, y es por eso que no sabemos con exactitud para cuándo va a estar disponible. ¿Puede aparecer en la lista de concentrados para enfrentar a San Lorenzo? Yo creo que sí, pero para confirmarlo habrá que esperar hasta mañana a última hora, y ahí sabremos si estará o no a disposición para enfrentar el sábado al Ciclón en nuevo gasómetro. Si no, hay bastantes partidos que vendrán después, puede estar entre los convocados para jugar ante la Ferrere, o por qué no para disputar el partido frente a Gimnasia en el Antonio Vespucio Liberty. Y entre tantas malas noticias y no resoluciones, hay una muy buena novedad que tiene que ver con Leandro González Pires, que tuvo que ser reemplazado el pasado fin de semana, pero finalmente mejoró en estas últimas 48 horas y no tendrá ningún inconveniente para ser titular el sábado frente al equipo azulgrana. La preocupación del entrenador duró bastante poco, porque este domingo se supo de inmediato que el defensor de 30 años, que hizo todas las divisiones inferiores en la institución de Núñez, solo había sufrido un golpe en el glúteo derecho en el clásico ante Racing, pero aún así, al haber sido reemplazado, claramente hubo bastante preocupación en un inicio. Este lunes el muñeco recibió la buena noticia de que el zaguero, que hoy por hoy está reemplazando a Héctor David Martínez, se levantó con mucho menos dolor. El martes continuó de la misma manera y seguramente lo tendrá a disposición sin ningún problema y en condiciones óptimas para el fin de semana. Pires había salido a los 19 minutos del segundo tiempo versus la Academia luego de sufrir un traumatismo, y este lunes entrenó en forma liviana en el River Camp, apartado del resto de sus compañeros para no exigirlo demasiado y que con el correr de los días se recupere en su totalidad. De todos modos, presentó una notable evolución en la zona, y a partir de la práctica matutina de ayer martes fue incrementando las cargas de trabajo, a pesar de que todavía no estuvo a la par de sus compañeros, aunque los médicos entienden que no tendría problemas para jugar el sábado. El defensor regresó a River desde el Inter de Miami y ya lleva 173 minutos oficiales en el equipo de Gallardo. Volvió a vestir oficialmente la banda en el 4-1 ante Patronato, ingresó 17 minutos en lugar de Pablo Díaz, fue titular contra Newell's en Rosario en lugar del chileno, que estuvo ausente por un cuadro febril, y volvió a estar entre los 11 contra Racing. Por lo tanto, acorde con sus cualidades físicas, el zaguero hará todo el esfuerzo posible para mantenerse en el equipo titular, ya que no debe aprovechar esta gran ocasión que hoy por hoy le está dando el muñeco. Es el primer central suplente, claramente por detrás de Díaz y Martínez, y cada vez que uno de ellos no esté, como ya pasó con el chileno y como está pasando ahora con Martínez, será sin lugar a dudas el primer reemplazo. Y recién hablamos de uno de los centrales que vino a reforzar el plantel para este 2022, vamos a referirnos ahora al otro, y es porque todavía no hizo su debut oficial, o mejor dicho su redebut oficial, Emanuel Mamana con la camiseta de River. El defensor es el único refuerzo del millonario que todavía no jugó en la Copa de la Liga, porque el resto ya ha disputado no solamente algunos minutos, sino que todos han sido titular en al menos en una oportunidad. Quintero lo fue una vez, Barco lo fue 3 veces, Pochettino lo fue 2 veces, Herrera fue una vez, Elías Gómez fue 2 veces y González Pires, el recién mencionado, fue titular en 2 oportunidades. Y no solamente eso, en referencia a las incorporaciones, sino que además es el único de los zagueros del plantel que no ha jugado minutos. Nos referimos a Díaz, Martínez, Pires, Maidana y Pinola. Todos ellos han jugado por distintas circunstancias, y es por eso que uno se pregunta qué es lo que le falta a Mamana, si es una cuestión futbolística o un poco más física.
El defensor cumplió su deseo de vestir nuevamente el manto sagrado tras 5 años en el exterior, pero Gallardo está decidiendo llevarlo de a poco y el zaguero deberá esperar su oportunidad. El marcador central tuvo apenas 8 partidos disputados en el 2021 con la camiseta de su último club, el Sochi, y la única vez que fue titular data de abril del año pasado por la Copa de Rusia. Su último encuentro fue el 13 de diciembre cuando entró en el entretiempo de la victoria de su equipo por 3-0 ante el Spartak de Moscú. En esa oportunidad el entrenador lo utilizó como stopper por derecha en una línea de 3 centrales. Al llegar al Millonario realizó la pretemporada a la par del grupo y no tuvo problemas físicos. Sin embargo, el muñeco quiere tener lo mejor desde todo el punto de vista, incluyendo también lo futbolístico. No jugó los encuentros amistosos frente a Platense y Vélez y también estuvo en el banco de suplentes sin ingresar en los 4 compromisos que hubo hasta ahora en la Copa de la Liga. Precisamente para que los jugadores con poco rodaje sumen minutos y partidos, el entrenador jugó encuentros amistosos en el River Camp ante Tigre y Defensores de Belgrano. Allí Mamana estuvo y fue reemplazado en el primero de ellos por Paulo Díaz. Durante el compromiso con el Matador, al defensor se lo vio un poco falto de ritmo y le costó sostener el juego en algunos tramos. Es por eso que deberá seguir entrenándose, pero casi con seguridad que de acá y seguramente luego de la fecha FIFA donde van a intensificar sus entrenamientos, podrá volver a verse al mejor Mamana de todos. Y para finalizar este video vamos a estar repasando unas declaraciones que hizo Carlos Sauski. Esto no tiene nada que ver con el plantel de hoy por hoy del Millonario, pero sí con lo que dijo el exfutbolista del más grande, que confesó que Gallardo le pidió en su momento que se quedara, a pesar de que en un principio la opinión del entrenador era totalmente distinta, y es por eso que dudó si irse o no a jugar finalmente al fútbol europeo. El atacante había vuelto de su préstamo en Talleres de Córdoba, donde tuvo un buen rendimiento que hizo que el entrenador del más grande tuviera ciertas dudas de si tenerlo o no en cuenta. En un principio no iba a ser justamente tenido en cuenta por el muñeco, le había dicho que se buscara el club. Estuvo cerca primero de irse a Estudiantes, después a Vélez. De hecho, River había acordado la venta con ambos en alrededor de $1 millón, pero el jugador tenía que arreglar su contrato y definir su destino, y es por eso que ambos pases se cayeron y terminó apareciendo la oferta final del Ferencváros de Hungría, que le dejó al más grande 650.000 euros por el 100% del pase, más una plusvalía del 15% en caso de una futura venta. Pero detrás de este traspaso se esconde una situación muy particular que le tocó vivir a Sauski. Cuando regresó del equipo cordobés no iba a ser tenido en cuenta, como mencioné recién, y a la hora de hacer fútbol se entrenaba apartado con Cristian Ferreira. Pero después Gallardo sorprendió a todos cuando lo hizo ingresar en el segundo tiempo en el amistoso con Platense y reavivó las chances de que se quedara a pelearla. De hecho, si bien el muñeco no lo dijo públicamente, le aseguró que iba a contar con él, pero finalmente el delantero optó por irse a Europa. A pesar de que estuvo un largo tiempo pensando en la decisión, le comentó a Gallardo que dentro de un par de semanas, más precisamente el próximo 16 de marzo, cumplirá los 31 años y nunca había jugado fuera del país, y que por eso, y más allá del cambio de opinión que tuvo el DT en relación a él, decidió tener su primera y quizás única experiencia en el fútbol del viejo continente. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.